Hola, ¿qué tal mis grandes traders? Bienvenidos al quinto módulo del curso Big Trading, aquí en Bitcoin, donde hacemos trading a lo grande. En este módulo vamos a entender uno de los conceptos más importantes del trading y del análisis técnico. Y es tan importante que incluso hay estrategias de trading completas que se basan simplemente en los dos conceptos que estaremos analizando hoy, que son soportes y resistencias. Como siempre, haremos una explicación en la pizarra y luego veremos en la pantalla, en los gráficos, cómo se aplica la información que estaremos desarrollando aquí. Pero recuerda que si este es el primer video que ves de este curso, te recomiendo que vayas al inicio. Y aquí te dejo el enlace para que puedas acceder al curso completo de 0 a 100 para que te formes como un trader de la forma más sencilla posible y también de la manera más realista posible. Y no olvides que tienes un regalo gratuito para descargar. Sin nada más que agregar, empezamos. Soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Te lo voy a explicar de la forma más fácil y con más pocas palabras que pueda. Los soportes y las resistencias son zonas donde el precio ha rebotado para irse en la dirección contraria. Se conoce como soporte a aquella zona en la que el precio viene bajando y no ha terminado de bajar, sino que rebota hacia arriba. Y resistencia es lo contrario, cuando el precio viene subiendo y llega a un tope máximo en el que el precio reinvierte. Vamos a verlo en la pizarra, que es mucho más sencillo de explicar de esa manera. Empecemos por dibujar nuestra tendencia que ya explicamos en el capítulo anterior. Lo puedes ir a ver allí, donde están todos los detalles sobre lo que es el análisis técnico y las bases para todos los módulos que estaremos viendo de aquí en adelante. Empecemos por explicar lo que serían los soportes y las resistencias de forma básica. En el módulo anterior hablamos sobre picos y valles. Estos son los picos y estos son los valles, ¿verdad? Pico, valle, pico, valle. Los picos son resistencia y los valles son soportes. Y entendamos por qué se les llama así. Cuando nosotros venimos subiendo, ¿verdad? Este precio va subiendo y llegamos a este pico de acá, el precio se resiste, por eso es que se llama resistencia. Venimos de una subida y el precio no sigue subiendo, sino que se resiste a esa zona y entonces baja, ¿verdad? Pero una vez que llega a esta zona, ¿verdad? Encontramos un soporte porque el precio no quiere seguir bajando, no tiene fuerza suficiente para seguir bajando y por lo tanto vuelve a rebotar. Y así sucesivamente. Todas las tendencias y todos los gráficos y todos los movimientos que tú vas a ver en el trading están conformados por soportes y por resistencias. Ahora bien, tanto los soportes como las resistencias tienen, digamos, niveles de poder o de importancia. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Vamos a borrar aquí y vamos a dibujar lo que sería un movimiento más largo del precio para entenderlo un poco mejor, ¿no? Bien, acá tenemos lo que haría supuestamente un movimiento del precio en un gráfico. En el gráfico lo veremos ahora un poco mejor. Lo primero que tenemos que hacer acá es ubicar movimientos del precio. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo estoy trabajando con la moneda Albert, ¿verdad? Entonces Albert en esta zona inicia con un precio de $10, por ejemplo. Entonces él empieza a subir y aquí alcanza los $12, ¿verdad? Y luego acá alcanza los $13 y acá los $15. Luego volvemos acá a esta zona de $13, luego a esta de $12 y finalmente llegamos otra vez a la zona de $10. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar picos y valles. Picos, 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 ¿verdad? Valles, 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 valles. Ok, ya sabemos que los valles son soportes porque el precio soporta y reinvierte, y que los picos son precisamente lo contrario. El precio se resiste a seguir subiendo y termina cayendo. Voy a acomodar algo acá, algo torcido.
Así. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el precio para que lo entendamos mejor. Arrancamos en $10. Hasta ahí no hay ningún problema. Luego que llegamos acá a esta zona, hay una resistencia y por lo tanto el precio baja. Luego sube y encontramos una resistencia en lo que serían $12. Por lo tanto el precio baja, baja, baja. Y se mantiene aquí un poco indeciso hasta que por fin decide romper hacia arriba. Llega a $13 y luego aquí en $13 baja a lo que serían unos 12,5, por ejemplo, $12,5. Y él vuelve a subir hasta llegar a 15. Luego en 15 nos encontramos un pico, otro pico y otro pico en $15. ¿Qué significa eso? Que el precio está resistiendo esta zona, es decir, que el precio no quiere subir, significa que posiblemente se dé la vuelta, entonces cae hasta $13. Entonces nosotros vemos que en $13, cuando cae acá, cae primero a 12,5, otra vez cae a esta zona de acá, y el precio vuelve a subir hasta 13, pero en 13 tenemos este pico que está acá. Por lo tanto, como ya esta zona fue resistida, es posible que se vuelva a resistir. Por lo tanto, vuelve a caer y llegamos nuevamente a la zona de $12. Pero como ya estos $12 han sido resistidos aquí, creo que está un poco torcido, no lo veo bien. Pero para que lo entendamos, $12 ya ha sido resistido y por lo tanto el precio pues vuelve a bajar hasta llegar a los $10. Ahora bien, cuando nosotros estamos en $10, vemos que hemos tenido bastante acá acumulación, lo que explicamos en el módulo anterior, y que aunque el precio llegó a resistencia de $12, cada vez que intentaba bajar y bajar y bajar y bajar, el precio terminaba subiendo. Por lo tanto, esta zona de $10 y esta zona de $10 son soportes, son zonas en las que el precio no tiene la fuerza suficiente para seguir bajando y por lo tanto rebota hacia arriba. En cambio, estas zonas de $13, de $15, de $13 otra vez, aunque logran romper un poco, por ejemplo en esta zona, acá vemos que hay resistencia. Y cuantas más veces se repita un pico en un mismo lugar, más fuerte es la resistencia. Igualmente, cuantas más veces se repita un valle en el mismo lugar, más fuerte es ese soporte. Corremos acá. Entonces aquí podemos dividir lo que son soportes y resistencias en dos tipos: los soportes y resistencias débiles y los soportes y resistencias fuertes. ¿Cuáles son los soportes y resistencias débiles? Los que funcionan en plena tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una resistencia, pero es una resistencia débil. Esto es una resistencia, pero es una resistencia débil. ¿Por qué es débil? Porque aunque llegamos aquí y el precio se resistió y regresó, luego en el siguiente movimiento vemos que rompe esta resistencia, ¿verdad? Por lo tanto es una resistencia débil. E igualmente ocurre con esta zona de acá, ¿verdad? Vemos que tenemos esta resistencia que luego hace que el precio se regrese, pero cuando reinvierte, ¿verdad? Entonces esta resistencia es débil porque el precio la termina rompiendo y se va hasta arriba hasta llegar a la fase de distribución. Si no saben qué es acumulación y distribución, véase allí porque allá está el link a todo lo que tiene que ver con la teoría de Dow y los fundamentos del análisis técnico. E igualmente, este soporte que está acá y este soporte que está acá, a diferencia de esta resistencia, son soportes fuertes. Es decir, siempre están en contraposición. Si la resistencia es débil, el soporte es fuerte. Y si el soporte es débil, la resistencia es fuerte. Porque acá el precio se resiste y él baja, pero como este soporte, ¿verdad? Pero en esta zona el precio rebota. Y el siguiente soporte que tenemos es más alto que el soporte anterior. Si nosotros tenemos soportes cada vez más altos, es porque el soporte anterior ha sido fuerte y el precio quiere seguir subiendo. Es lo que explicábamos en la teoría de Dow, ¿no?
que picos y valles ascendentes significan una tendencia ascendente precisamente hacia el alza. Ahora vamos a explicarlo en la tendencia descendente. Tenemos que vamos bajando así, ¿verdad? Y ocurre exactamente lo contrario. Tenemos resistencia, ¿verdad? Tenemos resistencia y tenemos resistencia. Pero la dirección de estas resistencias es bajista, es hacia abajo. Por lo tanto, son resistencias fuertes. Esta resistencia que está acá es muy fuerte. Es tan fuerte que cuando el precio quiere reinvertir, no logra llegar hasta ella, sino que sigue bajando y así sucesivamente. E igualmente los soportes. Estos soportes son débiles porque aunque el precio rebota, no logra alcanzar la resistencia anterior. Por lo tanto, son débiles y en el próximo movimiento se pueden romper esos soportes. Entonces, quedémonos en primer lugar con dos premisas básicas. Las resistencias ascendentes son débiles, mientras que los soportes ascendentes son más fuertes. Y por el contrario, las resistencias descendentes son más fuertes y los soportes descendentes son cada vez más débiles. Y por lo tanto, cuanto más débil sea un soporte o más débil sea una resistencia, más probabilidades hay de que se quiebre ese soporte o de que se quiebre esa resistencia. Ahora vamos a identificar lo que serían los soportes a mayor escala y las resistencias a mayor escala, es decir, viéndolo todo desde una perspectiva global, porque ya sabemos que soporte y resistencia son zonas donde los precios reinvierten, pero como todo lo que hace el mercado queda reflejado en un gráfico, nosotros podemos identificar zonas de resistencia y zonas de soporte previas para saber con qué probabilidades el precio se puede mover hacia determinada dirección. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos esto, ¿verdad? El precio ha hecho algo así. Venimos de acá y acá rebota en este soporte. Sube aquí, luego cae y vuelve a rebotar acá en este soporte, ¿verdad? Luego el precio cae. Ay, el dibujo muy feo. Luego el precio reinvierte hacia arriba, sube y luego quiere caer otra vez hacia, pero acá en este soporte vuelve a subir. Vemos que esta zona de acá, vamos a suponer que esta zona son $10. Este es el precio que tiene este activo actualmente en esta zona, perdón, $10. Vemos que cada vez que el precio toca los $10, él sube. Vuelve a caer, pero toca los $10 y él sube. Vuelve a caer acá y toca los $10 y él sube nuevamente. Por lo tanto, hay probabilidades. Recordemos que en el trading todo ocurre con probabilidades de que el precio, cuando esté nuevamente en esta zona, va a reinvertir otra vez, porque esto es una zona de soporte. Estos $10 son soporte. El precio en esa zona no quiere seguir bajando, o mejor dicho, los inversores, las ballenas, las grandes instituciones no tienen interés en que el precio siga cayendo de acá, más bien tienen interés en comprar. Y vamos a borrar otra vez. Y como deben imaginar, pasa lo mismo en las resistencias, pero al revés. Imaginemos que tenemos esto. El precio subió hasta acá y hubo resistencia. Regresa, ¿verdad? Cae acá. Luego vuelve a subir hasta acá, pero se encuentra con una resistencia. Entonces cae nuevamente, hace su respectivo ciclo de tendencia y acá tenemos resistencia y el precio vuelve a caer, ¿verdad? Y acá estamos en esta zona. En vista de estos movimientos y de estas zonas de resistencia, ¿verdad? Nosotros podemos intuir, podemos
armarnos un cuadro en la cabeza de que el precio, cuando vuelva a tocar la resistencia, tiene probabilidades de reinvertir e irse nuevamente hacia abajo. De esta manera funcionan los soportes y las resistencias globales a gran escala. Ya veremos en el gráfico en la computadora cómo se ve. Pero si nosotros nos fijamos en todos estos movimientos, hay pequeños soportes, ¿verdad? Pequeños soportes, y también hay pequeñas resistencias, más pequeñas, ¿verdad? Que se repiten a lo largo de todo el proceso de movimiento de los gráficos. Hay que recordar, como explicamos en el módulo anterior, que las tendencias se mueven en tres tipos: tendencia primaria, tendencia secundaria y tendencia terciaria. Y dentro de cada una de esas tendencias hay movimientos que forman los picos y los valles. Ahora vamos a hablar sobre otra cosa muy importante, que son los rompimientos de soportes y resistencias y lo que sucede después de cada rompimiento. La regla es que un soporte, cuando es roto, se convierte en resistencia, e igualmente una resistencia, cuando es rota, se convierte en soporte. Empiezan a hacer la función distinta, la función contraria, mejor dicho. Vamos a ejemplificarlo. Tendencia, ¿verdad? En primer lugar tenemos nuestra zona de resistencia, ¿verdad? Acá, en este pico, tenemos resistencia porque el precio ha reinvertido, ha bajado. Y acá tenemos un soporte. Hasta ahí todo bien. Una vez que subimos hasta acá, ¿verdad? Esta resistencia se ha roto porque el precio la ha traspasado. Pero vemos que luego el precio reinvierte hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta este otro soporte. Y si nos fijamos, este soporte está a la misma altura de esta resistencia. Por lo tanto, cuando se rompe una resistencia, pasa a ser soporte con altas probabilidades. Igualmente acá, si el precio regresa hasta acá y vuelve a rebotar, esta zona de resistencia ahora es un soporte, ¿verdad? Esto en el caso de una tendencia alcista, donde los picos y los valles son cada vez más altos. ¡Borramos! Y lo explicamos con tendencia bajista. Tenemos tendencia común y corriente, ¿verdad? Tenemos resistencia y tenemos soporte. Tenemos resistencia y tenemos soporte. Ok, tenemos soporte aquí también, se me olvidaba. Empezamos de este punto. Acá el precio empieza a bajar y llegamos a esta zona de soporte. Llegamos a esta resistencia y el precio pues se viene hacia abajo. Y una vez que encuentra otro soporte, él vuelve a subir, y en esta zona de resistencia podemos identificar que estamos en lo que era anteriormente una zona de soporte. Luego de esta zona de resistencia, que seguimos bajando hasta acá, ¿verdad? Y llegamos hasta esta otra resistencia, vemos que esta zona de resistencia es el soporte anterior. Y así podemos continuar hasta llegar a la fase de acumulación otra vez. Y ya, antes de pasar a la siguiente parte de esta explicación, quiero recordarte que cuantas más veces se repita un soporte o una resistencia, mayor es su importancia. Es decir, que si tú tienes esto en un gráfico, esta es la resistencia más importante. Esto, porque acá toca dos veces la resistencia. Esta no es tan importante. De hecho, esto puede indicar más todavía que el precio se va a regresar, pero eso lo veremos en los patrones de reversión de tendencia y de continuación de tendencia. E igualmente, si tenemos un soporte aquí, luego otro soporte aquí y así sucesivamente, este soporte, este y este es más importante que este, porque este no tiene acompañante. En cambio, esto sí se ha tocado dos veces y por lo tanto tiene mayor peso. Y ojo,
que cuando el precio empieza a hacer esto, es decir, resistencias muy seguidas y soportes muy seguidos, sin muchos movimientos del precio, es una lateralización, que puede ser una fase de acumulación o de distribución en función de donde nos encontremos y en función de lo que quiera hacer el precio. Vamos a la pantalla. Bien, ya estamos aquí en TradingView. Como siempre, una vez más vamos a explicar un poco más a profundidad lo de los soportes y las resistencias, y para eso utilizaremos el gráfico de Bitcoin. Estoy en la temporalidad de 5 minutos, pero es algo aplicable tanto para cualquier activo como para cualquier temporalidad. Entonces, bueno, acá tengo ubicada una zona que nos sirve muy bien para explicar esto de los soportes y las resistencias. Empezamos acá, en esta zona. Esta es nuestra zona de comienzo, donde el precio empieza a subir, ¿verdad? Vemos que hace este movimiento en ondas, ¿verdad? Tal como hemos explicado antes. Y si nos damos cuenta, sigue las reglas de la tendencia. Picos y valles cada vez más altos. Por lo tanto, los picos son resistencias débiles y los valles son soportes fuertes, porque estamos en una tendencia hacia el alza. Entonces, analicemos paso por paso lo que ocurre. Empezamos acá, ¿verdad? Y el precio pues sube hasta acá. Y luego baja un poquito y sube y baja un poquito. Vemos que esta zona, que es resistencia acá, ahora se ha convertido en un soporte porque el precio rebota, ¿verdad? Y entonces cuando esta resistencia se rompe, esta resistencia se ha roto, vemos que el precio sube un poco más y vuelve a rebotar acá. Y luego vuelve a subir, ¿cierto? Y acá, cuando el precio cae un poco hacia acá, vuelve a subir rompiendo esta resistencia de acá. Y acá vuelve a rebotar en esta resistencia y rebota hacia arriba nuevamente. El trading es un proceso de rebotes de los precios en soportes y resistencias, ¿no? Entonces, cada vez que hay un soporte, ¿verdad? El precio tiende, ¿no? O es posible que rebote hacia arriba. En cambio, cuando hay resistencia, es probable que rebote hacia abajo. Y cuando el soporte o la resistencia se rompen, pasan a ser exactamente lo contrario. Ubiquemos una situación bajista que sirva para entenderlo un poco mejor. Bien, creo que aquí tenemos una clara, ¿no? Para entenderlo fácilmente, para verlo, vamos a dibujar la tendencia. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, esto sobre los impulsos y los retrocesos lo veremos en el siguiente capítulo de las tendencias. Pero por ahora, enfoquémonos en las ondas que hace el mercado, ¿no? Que hace el precio. Tenemos una bajada que nos forma un valle, luego una subida que nos forma un pico, y así sucesivamente hasta llegar hasta acá. Que bueno, ya esta parte no nos interesa mucho porque ha habido un rompimiento, que eso lo veremos más adelante, ¿no? Ha habido un rompimiento de lo que es la línea de tendencia. Ok, vemos que el precio baja, ¿verdad? Y acá encontramos un soporte, esta zona de acá, y por lo tanto el precio reinvierte. Pero este soporte no es muy fuerte, así que el precio termina cayendo otra vez hacia abajo. En el próximo movimiento, en el que el precio sube nuevamente, vemos que acá cuando llega a este pico está en la misma zona, ¿verdad?, del soporte anterior. Entonces este soporte pequeño ha pasado a ser resistencia. Por lo tanto, cumple su función contraria. Ahora veamos lo que ocurre con este soporte de acá. Vemos que el precio baja por acá y luego sube acá, y en esta zona de acá tenemos una resistencia que es el soporte anterior, y luego pues termina cayendo hasta acá, y ya aquí hay un rompimiento, ¿verdad?, de la estructura del mercado, pero eso lo analizaremos en el siguiente capítulo sobre las tendencias, cómo trazar líneas de tendencia y todo eso. Finalmente, veamos lo que son los soportes y las resistencias a un nivel más global, ¿no? Ya estamos viéndolo, ya lo vemos acá desde una perspectiva más pequeña. Ahora vamos a verlo desde nivel global, y es incluso más sencillo todavía identificarlos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, acá tenemos esta zona de soporte porque el precio
llega hasta aquí y luego reinvierte hacia arriba. Luego tenemos esta zona de soporte, ¿verdad? Y luego el precio lo que hace es volver a invertir hacia arriba, tal como lo ha hecho esto, tal como lo ha hecho luego de esta zona. Cada vez que el precio toca esta zona, reinvierte, ¿verdad? Acá lo rompe, ¿verdad? Que lo analizaremos luego. Pero luego de este rompimiento, él cae acá y vuelve a subir cuando toca este soporte. Acá toca este soporte y sube. Acá toca este soporte y sube. Y acá nuevamente más de lo mismo. Llega hasta esta zona de soporte y sube. Y claro, las zonas de soporte pueden variar ligeramente. No es que si el precio toca automáticamente el soporte se va a regresar. No, como vemos acá hay pequeñas variaciones. Este está un poquito más bajo que este también está algo más bajo, ¿verdad? Para que lo veamos un poquito mejor, vamos a poner un momento el gráfico de líneas. ¿Ven? Acá se ve un poco mejor, a pesar de que, bueno, no nos gusta operar con este tipo de gráficos, ¿no? Pero si operamos esta zona aquí, si trazamos esta línea, vemos que hay soporte, ¿verdad? En esta zona. Los soportes se deben trazar por zonas, no por líneas, que es uno de los errores que hemos cometido muchas personas, que trazamos un soporte, una línea de soporte en una zona específica, pero en realidad el soporte puede abarcar un área completa, como puede ser toda esta, ¿no? Porque puede ser, o sea, si nos fijamos, aquí el precio está en 38.600 y aquí en 38.300. No es un cambio muy brusco de precio. Por lo tanto, el Bitcoin en este caso puede hacer esto, ¿no? Y luego reinvertirse hacia arriba. Ok, esto es lo que tenemos que hablar sobre el gráfico. Vamos un momento nuevamente al video principal. Espero que después de este video tengas la suficiente fuerza para soportarme a mí y que tengas la suficiente resistencia para seguir viendo este curso, porque bueno, todavía faltan muchas cosas por explicar. Sé que quizás a algunos les parezca un poco tedioso la teoría, pero es que si tú entiendes la teoría podrás entender todo realmente cómo funciona en el mercado. Así que nada, espero que te suscribas a este canal si no lo has hecho, que le des like, que actives la campanita y que nos veamos en el siguiente módulo, donde destrozaremos las tendencias y vamos a explicar cómo funcionan a profundidad. Un capítulo solo de tendencias. Así que hasta la próxima.